Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con el último estudio de los dones el día de hoy. Solamente nos faltan 3 dones. Vamos a hacer un repaso, pero antes vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, porque estudiar tu palabra es un privilegio que tú nos das y nosotros queremos aprovechar ese privilegio mientras tengamos la libertad de hacerlo. Sabemos que vendrán tiempos difíciles. Necesitamos que tú, Señor, alimentes nuestro corazón y nos prepares para esos tiempos. Bendícenos con tu palabra y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso de los dones. Según mis notas, ustedes deben tener en este momento 15 dones. ¿Tienen cuántos tienen? ¿14? ¿Cuántos tienen? ¿15? Sí. De la lista que hemos usado, ¿cuántos tienes? 14. ¿14 también? Yo tengo 15. ¿Y Mónica? El primero es apóstoles. Tú pusiste saber que la interpretación de lenguas en diversos géneros de lenguas se Vamos a repasar. Vámonos a Efesios, al capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Y vamos a ir haciendo la lista de los dones. Efesios capítulo 4. Interpretación es otro, aparte Pero que había puesto de- junto. Muy bien. No, el 14 era todo junto. No, Yo digo, son uno dos y dos. diferentes. ¿Cuál tienes? No. Don de 15. lenguas es uno y interpretación de lenguas es otro. Diversos géneros de lenguas. Entonces ahí está la equivocación. El 15 es interpretación de lenguas. Ok. Entonces no tenemos que hacer ningún resumen, porque ya los tenemos todos, ¿verdad? Sí, Son los 15. solo nombrarlos son. Bueno, vamos a nombrarlos para las personas que nos están escuchando. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Encontramos los primeros 5 dones. El texto dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí encontramos 5. Luego nos fuimos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Empezamos con el versículo 28. 1 Corintios 12, 28. Hasta ahora tenemos 5 dones. Y en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 28, nos dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, ya lo hemos visto, profetas, ya lo hemos visto, maestros, ya lo hemos visto, luego los que hacen milagros, los que sanan, van 7, los que ayudan, van 8, los que administran, van 9, luego tenemos el don de lenguas, van 10, y de ahí pasamos a 1 Corintios 12, del 8 al 10. Del 8 al 10. Porque a este es dada por el espíritu de palabra de sabiduría, el 11, palabra de ciencia, 12, fe, 13, sanidades, ya hemos visto, hacer milagros, ya hemos visto, profecía, ya hemos visto, discernimiento de espíritus, 14,
diversos géneros de lenguas, ya hemos visto, e interpretación de lengua, 15. Nos faltan, según la lista que yo les entregué, y según mi forma de ver, nos faltan todavía 3 dones más que vamos a encontrar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Romanos 12, 4. No mover. Me dio por mi cartera. Sí. Okay. Mi cartera se quedó. ¿Romano cuándo? 12, 4. Primero vamos a pedir que Chantal nos lea versículos 4 y 5. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y a cada miembro está unido a los demás. Muy bien. Vamos a leer la versión Reina Valera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es interesante porque Pablo hasta el cansancio repite que todos los miembros son diferentes. ¿No es cierto? No es la primera vez que leemos este tema. No todos los miembros tienen la misma función, es hasta el cansancio. Pablo repite entonces que no todos tenemos los mismos dones, que no existe un don que sea para todo el mundo, porque entonces la función del cuerpo de Cristo deja de funcionar. Y cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, tenemos harto tema ahí para discutir. ¿Qué significa los miembros? ¿Qué significa la interacción entre los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué significa cuando una persona dice, ay, no me gusta la iglesia, me voy? ¿Qué significa eso? Que no es parte del cuerpo. Yo nunca en mi vida he cumplido con las justas 60 años de vida. Nunca en toda mi vida una sola parte de mi cuerpo ha querido irse. Nunca. Una muela. Nunca. Nunca ninguna parte de mi cuerpo me ha dicho, un día se levantó mi dedo y me dijo, ¿sabes qué? No me gusta ser parte de tu cuerpo, pero yo quiero ser parte de otro cuerpo, así que me voy a buscar otro cuerpo, ¿no? Este concepto es muy importante, muy importante. Debemos entender lo que se llama el cuerpo de Cristo. Cuando soy parte del cuerpo de Cristo estoy integrado en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y no soy un adorno, no soy un colgante, no soy aretes que se sacan. Cuando yo soy parte del cuerpo de Cristo, estoy integrado al cuerpo de Cristo. Ese debe ser mi sentir en el corazón, en la iglesia donde Dios me ha puesto. Y si alguna vez salgo de la iglesia por alguna razón que sea fuerte, me voy, me mudo de país, por alguna razón tengo que salir, bueno, pero tengo que salir siempre con la bendición del pastor, ¿no? Ahora vamos a leer versículos 6 al 8. Mónica. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría.
Muy bien. En primer lugar, el versículo 6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según qué cosa, Según la gracia. la gracia que nos es dada. Entonces, los dones que yo tengo me han sido dados por la gracia de Dios, ¿no? No puedo estar pidiendo los dones, no puedo estar reclamando cierto tipo de don, porque Dios reparte los dones como Él quiere a quien Él quiere. Ahora, dice acá, empieza diciendo, el de profecía, ese ya lo hemos visto. El de servicio también lo hemos visto, pero en el otro pasaje se llama el don de ayuda. El don de ayuda y el don de servicio es el mismo. Sino que es interesante que acá se le llama servicio y en el otro se le llama ayuda, pero es el mismo don. El servicio es estar a disposición, a servicio de los otros dones y ministerios de la iglesia, ¿no? Luego viene el que enseña, que también hemos visto. Y luego, maestro. el maestro. Oh, ya. Maestro. Y luego en el versículo 8 aparece el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, ¿Ese es un don? ¿Reparte? con liberalidad, ¿sí? ¿Exhortación también es un don? Exhortación es un don, el que reparte con liberalidad, el que preside. En los originales griegos la palabra tiene que ver con administración, Que ya lo vimos. que ya lo hemos visto. Entonces el que preside esa administración, que ya lo hemos visto. Y por último dice, el que hace misericordia con alegría. Entonces tenemos tres dones, que son los tres últimos dones: el que exhorta, el que reparte y el que hace misericordia. Muy bien. Vamos a ver estos tres dones y con esto terminamos la serie de cómo servir a Dios por medio de los dones espirituales. Recuerden que ya hemos visto que podemos servir a Dios evangelizando, discipulando y en nuestro servicio como parte de la iglesia, intercediendo. Ahora terminamos el tema usando los dones. Próxima semana vamos a ver usando nuestros talentos. Usando nuestros talentos, que también es otra manera de servir a Dios. ¿Qué cosa es la diferencia? Ya lo hemos dicho. ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? El talento nace así como el don te es dado por gracia. Exacto. Los dones son gracia espiritual, dones espirituales que Dios te entrega para que funciones como parte del cuerpo de Cristo, y talentos son características que Dios te dio desde antes del nacimiento, también para que los uses como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a empezar con el de exhortación. Cuando hablamos del don de exhortación, tenemos un concepto equivocado. Mucha gente cree que el don de exhortación significa el don de llamar la atención a todo el mundo. Es decir, la gente cree que el don de exhortación son esas personas que se creen con el derecho de juzgar a todo el mundo y que ellos creen que su función es llamarle la atención a toda la gente de la iglesia. Porque le hemos dado a la palabra exhortación esa connotación. Pero la palabra exhortación viene del griego paraklesis. Paraklesis, que es asimismo la misma palabra raíz de paracleto, que es el término que se utiliza para el Espíritu Santo cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos consuela. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 7, que ilustra, nos da una idea
de lo que es el don de exhortación. Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 7. Le toca a Irma. Primera de Tesalonicenses 2. Damos siempre gracias a Dios. Desde el versículo 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 2. 2. Desde el versículo 3 en adelante. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Noten ustedes que en el versículo 3 Pablo empieza diciendo nuestra exhortación. Nuestra exhortación, nuestra paraclesis. Nuestra exhortación, nuestra paraclesis, dice, primero, no procede de error o de impureza. Es decir, la exhortación no proviene de una falsa información, no un falso concepto, no un concepto preconcebido equivocado, no procede de error. La exhortación no procede de error y tampoco de impureza ni tampoco por engaño, ¿no? Entonces, cuando yo voy a exhortar a una persona, no puedo venir a exhortar a una persona con conceptos equivocados, con falsa información, sin saber la realidad de las cosas, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, está andando mal, y tú no sabes lo que está pasando en su vida, ¿verdad? Y dice, sino que, según fuimos aprobados por Dios, para exhortar es necesario estar aprobado por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Es decir, cualquiera tampoco puede venir a exhortar. Porque si tú no estás siendo aprobado por Dios, no tienes derecho a exhortar a nadie. Si tú no estás aprobado por Dios, si tu vida no está siendo aprobada por Dios, tampoco tienes derecho de ir a exhortar a otras personas que no estén andando bien. ¿Cómo sabes que Dios aprueba? Por tu conciencia, ¿no? O sea, tú sabes si estás andando en los caminos de Dios o no. Si tienes una conciencia limpia contigo mismo, ¿no? Dice, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La exhortación no busca agradar a los hombres, ¿no? La exhortación es como los profetas. Los profetas no son aduladores, no son chupamedias, como los profetas actuales, que andan por ahí regando sus Dios me ha dicho que esta iglesia será lo máximo, ¿no? Eso es mentira. Los profetas nunca han sido ni aduladores ni chupamedias de la gente. Los profetas han sido directos en condenar el pecado de la gente, ténganlo por claro, no como para agradar a los hombres. Versículo 5, nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿no? De palabras aduladoras, nunca. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, o sea, no es la idea de obtener un beneficio económico. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es el don de exhortación. El don de exhortación es aquella persona, la palabra paraclesis significa llamado a estar al lado de. Y te habla de forma bonita. Bueno, dice, primero vamos por la palabra paraclesis o paracleto, por eso se le llama consolador, porque es, el Espíritu Santo es llamado a estar al lado nuestro. Por eso el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también podríamos decir, es nuestro exhortador. ¿Y por qué? Porque la palabra de exhortación, que es la misma que la palabra consolación, es exactamente esto: una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y todos los que somos padres sabemos lo que significa tener amor por nuestros hijos, cuidar de nuestros hijos, estar a su lado siempre y poner la voz dura cuando nuestros hijos no están haciendo lo correcto. Por eso a la gente le gusta la segunda parte, la exhortación, la mano dura. Pero no es así. El don de exhortación es esas personas que son llamadas a aconsejar, a acompañar, consolar a aquellas personas que están pasando por una necesidad, pero también son llamadas a traer a la luz la verdad o decir las cosas correctamente cuando hay que decirlas. Porque a veces nosotros pensamos que la amistad tiene que ver con alcahuetearle a los creyentes todas sus cosas. Y decir, sí, no, sí está bien, no te preocupes, Dios te va a cuidar. No, cuando los creyentes no están dando bien, el don de exhortación es que el guía dice, ¿qué pasa? Esto de acá no está bien, esto acá no está bien. Pero también es el don que está a tu lado cuando estás en necesidad de consolación. Básicamente estas personas tienen un ministerio en la iglesia que generalmente está relacionado con la consejería, con el discipulado, con acompañar a las personas, especialmente en momentos de dolor, ¿no? Ese es un don también, ¿verdad? Hay otro texto bíblico en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Eso de nodriza después me gustaría... ¿Qué? ¿Por qué no dice como la madre que cuida a sus hijos? Para mí, nodriza es esa que cuida a los hijos de otros, que es su trabajo cuidar a los hijos de otros, Sí. pero en este caso es esa nodriza acostumbrada a cuidar a otros hijos que cuida a sus propios hijos. Claro. Porque si no, ¿por qué no dice como la madre que cuida con ternura a sus propios? Es como alguien que ya es experto cuidando niños ajenos. Ya. Sí. Pero- Interesante. A mí me llama la atención la imagen porque trae a mi mente la figura de Moisés. Cuando Moisés es rescatado de las aguas por la hija del faraón, la hija del faraón no era su madre, era Pide una nodriza. una madre sustituta era, Claro. pero pide una nodriza y Claro. la llaman a la madre de Moisés. No. Yo me imagino lo que debe haber sido eso para la madre de Moisés, de cuidar A su a su propio hijo, claro. haciendo el papel de nodriza, Claro. ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver algo también con el hecho de que nuestros hijos no son nuestros hijos, ¿no? Sino que son hijos de Dios, Prestados. son prestados. Son temporales. Y cada madre en cierta manera debe comportarse como una nodriza porque también sus hijos son prestados. En algún momento los hijos parten, vuelan y se van y viene la época del nido vacío, ¿no? Es de la labor del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos exhorta a nosotros mismos
cuando hemos cometido un error o Claro, no exacto. estamos en pecado. ¿Cómo somos conscientes cuando el Espíritu Santo nos revela y dice, ups, Exacto. hemos hecho algo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque noten ustedes que a veces vemos a la gente en la iglesia haciendo cosas que no están bien. O sea, yo he conversado muchas veces con gente que ha venido a la iglesia, algunos de ellos ya no vienen a la iglesia, y cuando me he sentado a conversar con ellos, les he dicho, la decisión que estás tomando es equivocada, no debes hacerlo. Pero cuando el corazón de la gente se cierra, Sí, no les gusta que les entonces deciden andar por su propio camino, en ese momento yo lo suelto. Le digo, está bien, yo ya cumplí, te dije, pero esto es lo que va a ocurrir en tu vida. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Cuando llores y cuando te arrepientas del camino que tomaste, vuelve, porque siempre vamos a esperarte con los brazos abiertos para tratar de recuperar, ¿no? Pero vas a pasar por esa etapa. Entonces, a veces tenemos esa misión que cumplir. Cuando vemos a alguien en la iglesia que no está andando bien, estaba leyendo ahí un texto bíblico, cuando dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero lo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el versículo siguiente dice, y esto que te estoy diciendo, estas palabras que te estoy diciendo, las vas a enseñar a tus hijos. Y las vas a poner en los dinteles de tu cuerpo. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, a veces nosotros mismos, o sea, la palabra nos exhorta cuando a veces no estamos haciendo las cosas bien, cuando no estamos enseñándole a nuestros hijos los caminos de Dios. La palabra nos exhorta, el Espíritu Santo nos exhorta cuando no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, personas, y hay mucha gente dentro de la iglesia que dice así, ¿no? No, yo no me meto, ¿no? Yo dejo ahí la cosa. Sí, pero oye, esta persona no está asistiendo, no está sirviendo, no está ayudando, no está trabajando. ¿Qué está haciendo? No está bien, ¿no? Entonces la mayoría de personas dicen, yo saco las manos. No, yo no me meto, ese es su problema, ¿no? Pero el que tiene el don de exhortación siente la obligación de acercarse. Y claro, se gana líos de vez en cuando, ¿no? Porque se acerca, no solamente para consolar, como hace el Espíritu Santo, pero no solamente nos consuela, pero también nos exhorta cuando las cosas no están andando bien. El pasaje de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Vamos a ver hasta el 6. 2 de Corintios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Muy bien. Y ahora vamos a leer el mismo texto, pero en lugar de la palabra consolación, vamos a poner la palabra exhortación. ¿Yo? Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda exhortación, el cual nos exhorta con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros exhortar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la exhortación con que nosotros somos exhortados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra exhortación. Pero si somos atribulados,
es para vuestra exhortación y salvación, o si somos exhortados, es para vuestra exhortación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces somos exhortados para exhortar, somos consolados para consolar. Entonces, aunque todos deberíamos hacerlo de alguna manera, a veces tenemos personas que conocemos, que nos rodean, que no están andando correctamente, y nosotros debemos de vez en cuando dar una palabra de exhortación como instrumento de Dios para abrir los ojos de esas personas. Pero básicamente la persona que tiene este don, es esta calidad, tiene la capacidad de hacerlo de una manera especial. No es una persona que va a lo bruto, sino tiene el toque de Dios. El toque de Dios para que la otra persona escuche. El toque de Dios para consolar, el toque de Dios para exhortar sabiamente y no a lo bestia, no a lo bruto, ¿no? ¿Entienden? Este es el don de exhortación. Es que ese don lo tiene Lucho. ¿Sí? Lucho. Lucho, sí. Lucho, por ejemplo, es una persona que tiene mucho corazón, mucho corazón para hablar, pero no se calla la boca cuando tiene que decir las cosas y lo dice con... Muy suavecito. Sí, ¿no? Con amor. Con amor, ¿no? Muy bien. Volvemos a Romanos, al capítulo 12, y vemos cuál es el siguiente don que debemos estudiar. Que reparte. 12:8, dice: el que reparte. El que reparte. Muy bien. Sí. El don de repartir, la palabra repartir, que dice acá, que aparece acá, es metadidos. Metadidos. ¿Qué? Metadidos. 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 Es griego. Sí. Do. Que la palabra significa corazón desprendido. No siente ninguna carga en dar de lo suyo para la obra de Cristo. Metadidos, es un corazón desprendido, no siente ninguna carga en dar de lo suyo para la obra de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 11. Eso significa que no solamente puedes tener un don, sino que varios. Ah, claro. Claro. Nunca tienes todo, pero puedes tener varios. Entonces, Lucas 3, no, estoy mirando los dones de mi pastor. Lucas 3, 11. Estás bien repartido. Aunque no tenga para sí, igual. Lucas 3, 11. Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, aquí aparece la palabra dar, ¿no? De. Respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé o reparta al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, este es el don, repito. Es un corazón desprendido. No siente ninguna carga en dar de lo suyo para la obra de Dios. Efesios 4, 28. Efesios 4, 28. El que hurtara, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es interesante porque en este texto la palabra
de compartir o repartir, dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje. Pero no dice que trabaje para sí mismo, sino haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir. ¿Por qué? Porque si tú trabajas y vives y ganas y juntas y todo está alrededor tuyo, tú no estás viviendo el Evangelio. Porque si nosotros concentramos todo en mis necesidades, primero no disfruto del gozo de dar, de ver a otras personas beneficiarse y ser ayudadas también, ¿no? Pero en segundo lugar, estoy concentrándome en forma egoísta. Egoísta. Ahora, yo alguna vez le pregunté a una persona en la iglesia, en Chile, en ese tiempo estaban sorteando el Euromillón, estaban sorteando 200 millones. ¿No? 200 millones de francos era el premio mayor de Euromillón. Y yo llegué a la iglesia y le dije a la gente, sin que ellos supieran, ¿no? Le dije a la gente, hermanos, a ver, hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto necesitan para vivir mensualmente? Entonces pregunté a alguien por ahí, mire pastor, yo con 5.000 francos mensuales la vivo bien, ¿no? Tranquilo. Y otra persona por ahí dijo, no, ni hablar, yo necesito por lo menos 10. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, piensen en vivir con todas las comodidades que quieran, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Entonces alguien agarró y dijo, sí, con 10.000 al mes la hacemos. Y una señora por ahí dijo, no, yo necesito por lo menos 25.000, dijo. Y yo le pregunté, ¿por qué necesitas 25.000? Porque si tengo la plata, pues tendría caballos, tendría esto, tendría el otro. Bueno, está bien, pues está muy bien, le dije. Perfecto. Nunca he tenido y ahora que... Entonces le dije, ok, vamos a pensar en 25.000. ¿Cuántos años tienes? Entonces la señora me dijo, tengo 50. Ok, digo, vamos a pensar que vas a vivir hasta los 90. Son 40 años. 25.000 por 12 son 300.000 francos al año. 300.000 por 40 años son 12 millones de francos. ¿Ya? Vamos a aumentarle esos 12 millones, vamos a aumentarle un par de carros de lujo, vamos a aumentarle unas casas, vamos a aumentarle unos terrenos de la patada. Con 20 millones vas a vivir a todo dar hasta que te mueras. Ok, el Euromillón juega ese día 200 millones. Si te lo sacas, ¿darías 180 millones? ¿Repartirías 180 millones? No. Dije, ¿por qué no? Me has dicho que con eso tienes para vivir hasta que te mueras. Pero puedo tener otros lujos. Entonces, la avaricia. Eso es la avaricia, es la codicia, etc. Muy bien. El don de repartir es exactamente el otro lado de la moneda. Es el otro polo de la moneda, ¿no? Son personas... A ver, le escribí así de esta manera. Todos el avaro. Tenemos una obligación bíblica que cumplir. ¿No es cierto? O sea, todos tenemos una obligación bíblica que cumplir. El diezmo. Diezmo, ofrendas, eso está en la Biblia. Yeah. Pero, quienes tienen este don, tienen una lucha interna. Dar más allá. Para no dar más de lo que deben dar y quedarse sin nada. O sea, son personas que
que su corazón es tan desprendido que alguien tiene que decirle, ya no, ya, para, ya. O sea, tenemos que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar. O sea, primero vamos a pagar, ¿no? O sea, primero la Biblia dice que nuestros diezmos y ofrendas son nuestras primicias, es decir, de lo que gano, lo primero que hago es apartar lo que es del Señor. Pero luego tengo el 90%, y con ese 90% debo cubrir mis necesidades, mis deudas y todo lo demás. El que tiene el don de dar siente tanto la necesidad de los otros que a veces no puede controlar. Él siempre quiere repartir, siempre quiere dar, y yo siempre digo, Señor, que ese es un don que el Señor debería darle a la gente a la cual Dios bendice económicamente, para que ellos puedan realmente dar más allá. Lamentablemente, y esto es lo triste, No es así. No. sí, lamentablemente no es así. Lamentablemente muchas personas cuando tienen poco, cuando tienen poco son más responsables con el más Señor. avaros. Pero cuando empiezan a acaparar riqueza, no por gusto, la Biblia dice que la riqueza es un Dios. Mamón le llaman. Y no por gusto, dice la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y aquí hay una historia que yo les conté a ustedes hace tiempo atrás, para que vean lo que ocurre cuando la gente comienza a acaparar dinero y no tiene en su corazón este don de dar. Lucha contra un peligro. Y les conté la historia del rey que tenía un bufón que era muy feliz. Y el bufón vivía en el palacio del rey, ¿recuerdan? Sí. Y bailaba y se reía y cantaba, y era un hombre muy jovial, muy alegre. Y el rey, con todas sus preocupaciones, pues era un rey medio amargo, ¿no? Y entonces le dijo, ¿por qué eres feliz si eres simplemente el bufón del rey? Y entonces el bufón le dijo, pero rey, yo vivo en palacio, mi familia vive en palacio, nosotros comemos la comida del rey, mis ojos asisten a la escuela del rey, del palacio, la ropa nos la da el rey, y no tengo necesidad de nada. Es decir, no tengo necesidades que me impliquen pues algún tipo de angustia, ¿no? Y el rey se quedó piconazo, ¿no? Porque qué tal raza, o sea, él es el rey y no es feliz. Y el hombre ese, el bufón, sí era feliz. Entonces llamó a los sabios y les dijo, ¿cómo es posible esto? Entonces uno de los sabios le dijo, mira rey, yo te voy a enseñar lo que vas a hacer. Se fueron en la noche a la casa del bufón, llevaron una bolsa llena de monedas de oro, se la pusieron en la puerta y tocaron la puerta y se quedaron a mirar de lejos para ver qué es lo que ocurría. El bufón abrió la puerta, un hogar muy simple, y había una bolsita. Cuando abrió la bolsita había monedas de oro. Inmediatamente llamó a su familia, llamó a su esposa, llamó a sus hijos y dijo, miren lo que encontré, miren lo que nos han dejado en la puerta. Y todo el mundo, wow, papá, mira, ahora sí tenemos todo el dinero y no sé qué más, ¿no? Entonces él sacó todas las monedas y empezó a contarlas haciendo montículos de 10. Un montículo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el 10º montículo solamente habían 9 monedas, no habían 10. Es decir, no se completaban las 100. Habían 99. Inmediatamente el bufón se volteó donde la mujer, le empezó a gritar, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? ¿Estás agarrando una moneda? Y él dijo, no me he agarrado nada. Seguro que estás agarrando una moneda para dársela a tus padres. No me he agarrado nada. Entonces los hijos, comenzó a jalarlos a los hijos para que devuelvan la moneda. Y los hijos lloraban diciendo, no hemos agarrado ninguna moneda. La cosa está que fue la primera vez en que el hogar de este bufón comenzaron a haber gritos y renegones y golpes
porque faltaba una moneda. Dice la historia que a partir de ahí él vivió toda su vida luchando por conseguir la última moneda de oro, porque le faltaba. Cuando estaba para morir, Rockefeller, lo entrevistaron y le preguntaron: ¿cuánto dinero tiene usted y su familia? Y Rockefeller le dijo: no sé. En total no sé cuánto tenemos. Y entonces el periodista le dijo: ¿y entonces ya es suficiente? Y él contestó: no, me falta un poquito más. Siempre un poquito más. No sé cuánto tenemos, pero me falta un poquito más. ¿No es cierto? Entonces, el que tiene el don de dar es aquella persona que sí puede desprenderse. Y lamentablemente, como les digo, hay mucha gente que Dios los ha bendecido económicamente y que, pudiendo ser piezas importantes En la obra. en la obra y en la extensión del reino de Dios, deciden acaparar, ¿no? Y Dios necesita buscar gente que Dios puede usar para proveer a su iglesia, para todo, para un equipo de grabación, para la iglesia misma, para los vasos en la cafetería, las tazas en la cafetería, para cubrir los gastos, para la extensión del reino, para traer un predicador invitado que pueda predicarnos, para cubrir los costos cuando llega una visita y nos tienes, como la familia de Gabriel Agostini. O sea, para todo eso, si pudiéramos tenerlo, si pudiéramos tener nuestro propio local, en lugar de estar en un local que no es nuestro y que dependemos de lo que nos dicen, cuando quieren, como quieren, etc. Todo eso es, y para eso hay dones y hay personas que tienen este don. Y el don de dar, repito, entonces es aquellas personas que no sienten ninguna carga en dar de lo suyo para la obra de Dios. Este es el don de dar o repartir. Y por último, en Romanos capítulo 12 nos dice que hay un tercer don que nos faltaba, que es el don de misericordia. Misericordia. Acá el término es eleón, que significa mostrar compasión y gracia con el que sufre. Mostrar compasión y gracia con el que sufre. Muy bien. Al igual, entre todos los cristianos, tratamos, o por lo menos se intenta, que dentro de la iglesia haya misericordia hacia los que están necesitados. Sin embargo, lo cierto es que las personas en la iglesia tienen, en su mayoría, tienen un límite. Y rápidamente la paciencia de la gente se llega a saturar. Cuando alguien está pasando necesidad, ojalá no nos toque a nosotros pasar esa necesidad. Muchas veces la gente recurre desesperadamente por ayuda. Dice la Biblia en Proverbios que hasta los amigos rechazan a los pobres, ¿no? Porque cuando estás mal, pides, necesito, ayuda. Y la verdad es que para muchas personas en la iglesia eso les llega hasta cansar. Te cansa que la gente esté pidiendo ayuda, necesitando. Hay que revestir la ayuda de maneras creativas para que la gente vuelva a ofrendar. Si tenemos un proyecto y decimos, mira, estamos ayudando a este proyecto, al principio la gente, ok, bueno, te doy 50 francos. Pero si vuelves a pedir por el mismo proyecto, va a llegar un momento en que la gente te va a decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, cada rato tampoco, pues, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. El que tiene el don de misericordia
tiene la misericordia y la gracia para ayudar a estas personas que están en necesidad. Su corazón brinda misericordia hacia el necesitado. Generalmente estas personas deben desarrollarse en los ministerios de ayuda social al interior de la iglesia. Cuando tienes este don, debes involucrarte en ministerios de huérfanos, mujeres solas, enfermos, cárceles, mujeres abandonadas, ¿no? Niños con minusvalía, viudas, ¿no? Son las personas, básicamente el don de misericordia es el don necesario para involucrarse en los ministerios de ayuda social en el interior de la iglesia. ¿Ok? Con esto hemos terminado los 18 dones. Ahora, antes de esto, quiero que terminemos el estudio de hoy leyendo un texto en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Ya lo tienen? ¿A quién le toca? Yo creo que leí, ¿no? Capítulo. Sí. Número 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si empezamos en el versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra que aparece acá con ministrelo es diaconeo, de donde se deriva la palabra diáconos. Ponlo al servicio. Diácono significa al servicio de los demás. Entonces, ministrelo significa ponlo al servicio de los demás. Cada uno, según el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué dice multiforme gracia? Porque la gracia de Dios hacia nosotros tiene un montón de formas. Para cada uno de nosotros tiene una forma distinta. La multiforme gracia de Dios se muestra a cada uno de nosotros de una manera diferente. A ti te da ciertos dones y a ella le da otros dones y a ella le da otros dones y a cada uno le da una forma distinta de manifestación de su gracia. Cada persona puede como juntar un grupo de personas que todos tengan el mismo don, pero Dios no le ha dado a todos la misma manera de usar el don. Ahí ustedes van a ver predicadores que tienen el don, y yo he escuchado predicadores de todos los tipos, ¿no? He escuchado predicadores que son muy serios, son muy puntuales, ¿no? Como don Alfredo Smith, por ejemplo, ¿no? Muy majestuoso, ¿verdad? Y don Alfredo siempre era, bueno, está en la palabra, esta es la palabra, obedece la palabra, así de fácil, ¿no? O sea, y después he encontrado a predicadores que tenían otra forma de usar el mismo don, ¿no? Como el pastor Carmelo Terranova, que en todas sus prédicas lloraba, ¿no? Pero tenía un poder impresionante, o sea,
conectaba con el auditorio. Cuando el pastor de Ranova lloraba, tú veías a 2000 personas llorando. Y él contaba un chiste y 2000 personas se reían y volvían a llorar y volvieron 2000 personas llorando. O sea, él tenía un contacto y siempre hablaba de sus hijos, que uno era adoptivo y el otro era propio, pero que los amaba de tal manera que a veces tenía que preguntarle a su esposa cuál de los dos era el adoptado, porque él mismo no se acordaba cuál de los dos era el adoptado. Y luego me acuerdo, tiempo después lo volví a escuchar, cuando ya no hablaba de sus hijos, porque sus hijos se habían casado. Ahora hablaba de la misma manera, pero de sus nietos. Y eran impresionantes, hombres que predican la palabra y tocaban el corazón, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo se llamaba este pastor? Se me fue el nombre. Era un pastor que todo el tiempo hablaba de su esposa. De su esposa, ¿no? Pablo se llama. Bueno, la cosa es que la multiforme gracia de Dios, Dios a ti te da el don, pero para usarlo de una manera, en otras personas de otra manera. Seguimos, 1 de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. En otras palabras, si vamos a usar nuestros dones, úsalos de acuerdo a la palabra y de acuerdo al poder de Dios. Úsalos de acuerdo a la palabra, hay que usar los dones, pero dentro del marco de la palabra de Dios. No vamos a usar los dones fuera de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás, un amigo mío se fue a Chile. Estoy hablando 25 años atrás. Y se fue a Chile, donde conoció en una iglesia a un pastor de jóvenes, súper dinámico, súper bueno, un gran predicador. En la iglesia de este joven llegaron unos misioneros. Estos misioneros comenzaron a hacer ciertos problemas, hubo ciertos conflictos, y este pastor salió de la iglesia muy dolido y muy quebrado, pero él tenía el don que Dios le había dado. Y entonces este amigo mío me dijo: tú deberías hacer lo que él hace, ¿no? Para que no estés como pastor dependiendo ahí de las limosnas y las ofrendas de la gente, sino tú deberías hacer lo que él hace, me dijo. Yo le dije: ¿qué hace él? Y él me dijo: se dedicó a ser conferencista motivacional en diferentes empresas. Entonces comenzó, en lugar de predicar la palabra, a escribir textos motivacionales, ¿no? Para tratar de motivar al auditorio, a los trabajadores, a los empleados, a los ejecutivos, y desarrolló todo un sistema. Y él me dijo: se ha rellenado de plata, porque por cada conferencia le pagaban un montón de dinero. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que si Dios te ha dado un don, úsalo dentro del marco de la palabra de Dios. No lo uses fuera, porque Dios no te lo dio para eso. Y la otra cosa es que dice que lo uses de acuerdo al poder de Dios, no del esfuerzo humano, sino del poder de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todos nuestros dones que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 11 dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado. No glorificar a los hombres. Así mismo. No glorificar a los hombres. Una manera muy sutil de glorificarse a sí mismo son todos estos falsos profetas que andan por ahí diciendo que Dios los ha escogido a ellos como los especiales. Ellos son especiales. Recuerdo a Castellanos, el de Colombia, que decía que Dios le había revelado a él el método. A él. El método de los 12, que es el método que utilizan ellos. Y que solo a él le había revelado el método. A nadie más, solo a él. Se lo había dado a él, y él tenía esta misión de
de distribuirlo y repartirlo en el mundo, pero no pueden ser otros. Él tenía que ser, él, ¿no? Y ya desde el momento en que yo lo escuché, me acuerdo que vimos ese video en la casa de Bernie hace muchos años atrás, que alguien lo trajo de una iglesia por acá cerca, y entonces presentaron el video de Castellanos y lo dijo públicamente, ¿no? Dijo que él tenía ese ministerio que Dios le había dado a él. Y yo ya dije, ya, esto no es de Dios, pues. Esto no es de Dios, porque si Dios quiere hacer algo, ¿por qué no va a escoger a él? ¿Qué cosa tiene él? ¿Tiene granitos? ¿Tiene pecas? ¿O qué? ¿Qué es lo que lo hace especial a él? ¿No? Porque ya desde ese momento está diciendo yo soy el especial. Y los de ahora son igualitos, ¿no? Que Dios me ha dado a mí una unción especial que no la tiene nadie y que solo yo la puedo distribuir. Los dones de Dios son para glorificar el nombre de Dios. Para que, dice el texto acá, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo y que ninguna gloria vaya a los humanos. Desde el momento en que la gloria está yendo a los humanos, ya estamos perdiendo la gloria de Dios. Y eso fue lo que pasó con Pedro, y con esto terminamos el estudio de hoy en Hechos, en el capítulo 2. Hechos en el capítulo 2. Dice, perdón, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, dice que Pedro y Juan llegan a las 9 de la mañana a la oración en el templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, que siempre lo ponían a la puerta del templo para que pida limosna, ¿no? Y cuando Pedro y Juan pasan y lo ven al hombre, el hombre los mira diciendo, por favor, denme una limosnita. Y entonces Pedro se acerca y le dice esa frase que es tan conocida: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre dice que no solo se levanta, sino que empieza a saltar. Y aparece la palabra saltando 3 veces. O sea, saltaba, cuando entró al templo saltaba, y cuando estaba conmigo estaba saltando. Era un testimonio público, ¿no? Pero cuando toda la gente se reúne para ver el milagro, miren lo que dice Pedro en el versículo 12. Viendo esto, Pedro, que la gente se había reunido, respondió al pueblo, varones y israelitas, dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Notan esta actitud? Porque, ¿qué les pasa? ¿Por qué están poniendo sus ojos en nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo? Dice, como si nosotros, por nuestro poder o nuestra piedad, es decir, porque tengo el poder yo, o porque soy tan bueno que Dios me usa, por nuestro poder o nuestra piedad, Dios ha hecho este milagro. No es así. Hoy en día la gente sí busca la gloria. Yo lo he escuchado a varios, ¿no? Entre estos, por ejemplo, al Cash Luna, que dice que él tiene una unción especial que nadie lo puede tocar, ¿no? Hace su raya de la unción, entonces pone su raya, pone su Biblia, y le dice a la gente, ven, cruza. Y su gente, que yo imagino que están trabajados, que llega el momento en que cruzan la línea y se caen al piso y empiezan a temblar como si hubiera una barrera de protección, ¿no? Una cosa así. Y toda esta gente está ganando gloria para sí. La Biblia dice que los dones son para la gloria de Dios. Y el hombre que los use para su propia gloria está trabajando para el diablo, pero no para el Señor. Entonces, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, vamos a terminar leyendo la última parte del versículo, que es una forma muy bonita de entender cómo debemos usar nuestros dones. 1 Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amén. Y ojalá esto esté guardado en nuestro corazón para entender y comprender y que mi cabeza haya un clic, ¿no? De que si yo soy parte del cuerpo de Cristo, Dios me ha dado dones, porque quiere que yo use esos dones para que su nombre sea glorificado. Y ojalá que tengamos eso en el corazón. Tengo dones que Dios me ha dado porque quiere que yo los use para glorificar a Dios pues en el nombre de Jesucristo. Bueno, amén. Vamos a terminar el estudio con una oración. Señor, gracias por este tiempo y por esta palabra. Guíanos, oh Dios, para descubrir nuestros dones. Despierta en nuestro corazón la necesidad, la urgencia de servirte, oh Dios. Padre, es vergonzoso ver lo que está pasando en el pueblo de Dios hoy en día. La iglesia, oh Señor, vive una etapa de enfriamiento que es una señal de los últimos tiempos. La gente no quiere servirte. La gente no te ama. La gente no quiere ser parte activa de tu cuerpo. Solo quieren beneficiarse de ti. Te pedimos, oh Dios, un despertar, por lo menos una manada pequeña, en quienes despiertes el deseo y la pasión de servirte, de descubrir sus dones y de usarlos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.